RCR, la red que comunica y une al Perú. Y antes de cerrar el 2018, la derrama magisterial entregó los premios Horacio Ceballos Gámez, que galardona a los docentes que más han destacado en distintas categorías, ¿no? Una de ellas es literatura, ¿no? Donde se resaltan los proyectos de producción de textos literarios, cuento, novela, poesía, relatos históricos, mitos, leyendas, ¿no? En esta oportunidad el ganador fue el profesor Edgar Jaime Guadalupe Lobato, ¿no? Con la obra Cómo tejer historia, estrategia para aprender a escribir cuentos, ¿no? Justamente hoy tenemos la gratísima visita del profesor Edgar Jaime Guadalupe Lobato. Él es docente en comunicación en la institución educativa Mayor Policía Nacional de Perú, Félix Román Tello Rojas, en el distrito de La Molina. Quienes nos siguen en diversos puntos del país, el distrito de La Molina se ubica en la zona oeste de Lima, aproximadamente a unos 35 o 40 minutos del centro de la capital, ¿no? Él es magíster en Administración de la Universidad César Vallejo y además ha publicado libros de cuentos, ¿no? Las batallas de cada día en el año 2014 y el año pasado Y la felicidad no pasa por aquí, ¿no? Del 2018. Yo le agradezco la amabilidad al profesor Edgar Jaime Guadalupe Lobato de permitirnos esta conversación, este diálogo. Me gusta saludarlo. Bienvenido a RCR. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy contento de poder participar en este programa. Hay un hecho que encierra el esfuerzo que hacen los docentes, ¿no? Muchos de una manera silenciosa, ¿no? Hacen todo un trabajo que permite, ¿no? Ir cultivando hábitos, ir cultivando una mejora en la educación, en la conducta de los niños, de los estudiantes, ¿no? Yo estaba repasando un poco el proyecto que usted presentó, Cómo tejer historia, estrategia para aprender a escribir cuentos, ¿no? ¿Cómo ingresar en el niño, en el adolescente y motivarlos para que cultiven justamente el hábito de la lectura primero y posteriormente para que ingresen a escribir con mucha facilidad y se incorporen a ese mundo mágico religioso que es la literatura, ¿no? Sí, son actividades complejas en realidad porque abarcan diferentes habilidades y competencias que los chicos tienen que ir desarrollando poco a poco. Lo fundamental, creo yo, bueno, aunque no determinante, podría ser la escuela, ¿verdad? Porque muchas veces en el hogar, en la casa, generalmente las familias, sobre todo del campo, de la zona rural, no contamos con material de lectura. Eso complica pues que el niño pueda desarrollar su hábito de lectura. No tiene los materiales con los que él puede familiarizarse, sobre todo, primero, familiarizarse con el texto. Eso es lo que sucedió también conmigo. Yo he crecido en un hogar donde no había libros. El único libro era, digamos que, algún diccionario muy pequeño. Usted es de Amazonas, ¿no? De Amazonas, sí, de la provincia de Luya. Luya, eso está muy cerca a Bagua, ¿no? Esa es una zona alta, una zona hermosa, dicho sea de paso, ¿no? Así es. Tiene un mirador hermosísimo. Sí, sí, sí. Es una región para visitar, para pasear y también para conocer los centros turísticos como por ejemplo Cuela. Bueno, entonces lo que pasa es de que como una anécdota yo le cuento que yo tenía unos 6 años, mi padre viajaba a la capital, a Chachapoyas, 3, 4 días, 5 días de ida y vuelta. Era complicado y no sé de qué le surgió, me ofreció comprar mi coquito, ¿no? Yeah. Bueno, yo no sabía qué era, dijo que era un coquito, el libro coquito. Yo decía, ¿cómo será el libro coquito? No estaba tan entusiasmado con la noticia y que cuando mi padre regresó, lo primero que yo hacía era esperar mi libro coquito. Mi padre siempre venía trayendo pues los alimentos para la casa, abarrotes para una bodeguita que teníamos. Yeah. Nunca sacó el libro coquito. Entonces me llevó una gran decepción porque no sabía ni qué era el libro coquito, ni al final ya en secundaria pues conocí el texto.
Lo que pasa es que como mi historia de repente puede surgir muchas otras en el ámbito rural, donde no contamos con los textos. Entonces, creo que es fundamental entonces la escuela, a través del ministerio, de dotar libros a los centros educativos, a las escuelas más alejadas, donde no hay la posibilidad de que los chicos, por ejemplo, podamos tener los textos. Entonces, creo que ahí en la escuela ya podemos ambientar y tener espacios para la lectura. Entonces, lo fundamental es que el chico, el niño, empiece por conocer el texto, no empiece a manipular el texto y de poco a poco pues ir ya entrando en el mundo de la lectura. Entonces, primero es eso. Luego ya necesitamos docentes que sean inspiradores, motivadores, y eso pues en el área de comunicación, sobre todo en las zonas donde hay un solo docente, por ejemplo, para primaria, no hay esa posibilidad, porque el docente apenas pues se da abasto para abarcar todas las áreas. Entonces, pero es fundamental de que, sobre todo ya en secundaria, pues enfoquemos esa parte, ¿no? La parte creativa, que es muy compleja también porque no podemos abarcar algo sin conocer. Entonces, a mí me ha facilitado porque ya llevo comprendiendo y estudiando, digamos, el secreto del arte de escribir. Entonces, como que ya se me ha hecho más familiar poder yo organizar algunas cosas y trabajar con los alumnos. ¿Cómo transmitir ese arte hacia los alumnos, ¿no? Hacia el niño, ¿no? Porque usted en la obra dice cómo tejer historia, estrategia para aprender a escribir cuentos, ¿no? ¿De qué manera motivamos, de qué manera hacemos que esta producción de cuentos sea una producción, primero, que sea útil para el niño, pero que también el niño se sienta o el joven se sienta feliz cuando empieza a traducir sus ideales? Sí. Cuando Derrama Magisterial planteó el premio de este año, anteriores años había siempre la posibilidad de trabajar con ya textos creados por los docentes, ¿verdad? Había áreas, por ejemplo, de poesía, de novela corta, de cuentos. En mi caso, la felicidad no pasa por aquí, ocupó el segundo lugar el año 2014 en el área de cuento. Pero Derrama Magisterial ha ido cambiando la política y ahora de repente para que podamos más docentes participar ha ido ya formulando proyectos de producción de diferentes áreas. Y ese es el caso de que yo dije, bueno, voy a buscar la forma de cómo poder integrar y cómo poder contextualizar y sobre todo organizar ya las ideas de que yo tenía sobre la escritura de cuentos. Entonces ahí surgió cómo motivar a los chicos, de qué manera hacer que los chicos busquen o se incluyan dentro de este mundo de la creación literaria. Fue complicado porque yo tuve que empezar a crear mis propias estrategias, basándome, por supuesto, ya en las experiencias de especialistas como Juan Bosch, que es un teórico y un cuentista muy reconocido, y que ahí plantea algunas estrategias. Pero ya aparte de eso, yo tuve que ir formándome. Una cosa interesante de que yo he podido ver es de que muchas veces en el colegio, cuando hay concursos literarios, por ejemplo, el Premio Arguedas o los Juegos Florales, siempre imponemos un tema ya. Decimos, bueno, este concurso, pero tiene el título tal. Entonces, como que a los chicos ya nos vamos a condicionar. Y eso hace de que los alumnos se desmotiven en parte, porque dicen, bueno, ya a mí me gustaría escribir una historia sobre tal cosa, pero si ya me ponen esto va a ser un poco más complicado. Entonces, yo siempre he planteado la idea de que cuando tenemos que hacer que los chicos se motiven, decir, no darles un tema, sino que sea algo libre para que ellos puedan elegir. De esa manera, como decía usted, ellos puedan ya explorar su mundo, ¿no? Su intimidad y hacer que eso pues lo vaya ya plasmando en ideas. Ahora, toda esta experiencia usted la desarrolla, o por lo menos parte de esta experiencia, en la institución educativa en la que se encuentra actualmente, ¿no? Sí. En el colegio Félix Román Tello Rojas, que es un colegio pertenece a la Policía Nacional, ¿no? Así es. He tenido la suerte de trabajar por 2 años consecutivos en calidad de destacado. Mi plaza de origen es en Luya. ¿Ya? Este año ya tengo que regresar nuevamente a Amazonas.
Y he tenido esa posibilidad, ¿no? Con los chicos de secundaria del Félix Tello, hacer esto y ha salido bonito porque lo que se trata es de que el chico desde la primera es a ellos motivarles, ¿no? De qué manera estrategias para que ellos se interesen en la lectura primero y luego en la creación. Y ahí yo decía algo interesante, de repente que puede servir. Todos nosotros tenemos un cuento especial que nos ha llamado más la atención y que siempre perdura en nuestra mente. ¿Por qué será? Entonces ahí el chico tiene que ir viendo primero por qué este cuento a mí me gusta y leer y releer. Ahora ya no como un lector, digamos, cualquiera, sino como un lector más crítico para ver, a ver, por qué me enganchó, qué desarrolló, cómo concluyó la historia. Y entonces, a partir de eso, ya el chico puede despertar su interés por escribir, ¿no? De repente algo parecido o algo totalmente nuevo. Eso ya dependerá de cada uno de ellos. Ahora, ¿usted siente que este mundo cibernético cada vez aleja más a los niños, a los jóvenes del hábito de la lectura? Tiene sus cosas, ¿verdad? Si bien es cierto, el mundo de las redes, el mundo de la tecnología, informática sobre todo, es un mundo que atrae a los chicos y muchos de ellos están leyendo a cada rato, ¿no? Tal vez en las horas libres después del colegio ya agarran su herramienta tecnológica, su celular o lo que fuere, y están leyendo, están escribiendo, ¿no? Entonces están en un mundo más todavía de escritura y de lectura. Pero tenemos que saber diferenciar también lo esencial acá. Se escribe como cualquiera, ¿no? No nos fijamos en los puntos, no nos fijamos en la coherencia del texto, claro. Y tampoco leemos ya textos, digamos, complejos y que nos ayuden a desarrollar nuestras competencias lingüísticas. Así es. Entonces, creo que ha facilitado, sí, en cuanto estamos más en contacto en este texto visual, pero no nos favorece, digamos, para el desarrollo, creo que más profundo de nuestras competencias comunicativas. En el centro educativo que está usted, ¿cree usted que ya se puede ir forjando, digamos, una generación de jóvenes en la cual esté siempre ligada a la literatura, siempre ligada a la lectura? Creo que es parte de ese trabajo que desarrollan ahorita. En parte sí, en parte no, porque dependerá, ¿no? Dependerá. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Educación está planteando algo importante, que es una estrategia de la tertulia literaria dialógica, que se puede implementar 1 hora semanal. ¿Ya? Eso es fundamental. El año pasado algunos docentes ya lo fueron planteando y es una experiencia grata porque los chicos, aparte de leer, pues van integrando ya su conocimiento con su experiencia diaria. Entonces eso favorece de que el chico quiera seguir leyendo más. Pero es complicado porque, por ejemplo, cuando yo vine al colegio pensé de que los chicos iban a tener mayor facilidad para adquirir textos. Yo les planteé solamente un libro por bimestre, eran 4 bimestres. Se me complicó muchísimo porque los chicos no querían comprar los libros. No quieren comprar los libros. O en todo caso los padres se niegan a comprar libros. Me pareció tan raro, digo, bueno, en mi zona, en Amazonas, que es una zona lejana, donde no hay los materiales o los textos que ya quisiéramos, con los que contamos aquí en Lima, con la facilidad de poder comprar, de ir a diferentes lugares, librerías, buscar las comodidades también de los precios. Muchos de los chicos no compraban y terminaban el bimestre sin haber leído el texto. Eso me preocupó mucho, para el siguiente año, 2018, yo ya envié a los padres de familia con los títulos de las obras, que podría, un poquito ha mejorado, pero también hay cierta indiferencia de los padres. Primero, creo que ellos creen de que comprar un libro es un gasto innecesario, y lo segundo es que siempre van a lo más barato. Y lo más barato no siempre es bueno. En este caso de los textos también hay que diferenciar. Vamos al texto que está, digamos, el más cómodo, pero es el que tiene menor calidad, porque no es como el original, que es otro material, las letras tan legibles, la letra en el tamaño adecuado para que el chico no siente el cansancio al momento de leer. Sucede de que muchos compran los libros de bolsillo tan pequeñitos, con las letras borrosas, que al final terminan botándole, porque no les gustó, no es que no les gustó el libro, sino no les gustó
la lectura en este formato. Entonces es fundamental también de que los padres de familia comprendan de que comprar un libro no es un gasto innecesario, sino es algo importante para el chico y sobre todo si podemos comprar textos originales, enhorabuena. Y esos textos, pues guardarlos. Los chicos, ¿qué pasa? Año y tras año van comprando libros, terminan de leer, se acaba el bimestre y echan a cualquier sitio el libro, no guardan. Bien, estamos conversando con el profesor Edgar Jaime Guadalupe Lobato, ¿no? Él recientemente ha sido galardonado con el premio Horacio Ceballos Gámez, ¿no? En la categoría de literatura, que es un premio que anualmente entrega la derrama magisterial, ¿no? En la experiencia que usted tiene, profesor Guadalupe, y usted nos ponía como ejemplo, usted proviene de una localidad que queda en Chachapoya, Luya es un distrito, donde naturalmente muchas veces las limitaciones son ostensibles en las zonas rurales, ¿no? Y que tienen una diferenciación con el ámbito urbano. ¿Cómo ir poco a poco disminuyendo esa brecha que existe, ¿no? Porque a veces uno de los grandes factores para ir generando estos cambios, y en el caso fundamental de lo que es la literatura, lo que es la lectura, se requiere contar con mecanismos, con medios para poder adecuar en los niveles de enseñanza y llegar a los estudiantes. ¿De qué manera, o sea, se puede ir acortando esta brecha que existe entre el ámbito urbano y el ámbito rural, que a veces tiene muchas limitaciones? Parte fundamental de esto es la gestión del docente en el aula. ¿Ya? Hay muchos docentes de que sin tener los medios suficientes han gestionado a través de sus autoridades, de las APAFAS, entonces han gestionado, también se puede gestionar a la Biblioteca Nacional, y la biblioteca a veces cuando llegan los documentos, pues ellos envían material de lectura, textos, porque en la biblioteca pues cada uno al publicar su libro va dejando ejemplares y esos ejemplares pueden servir para dotar a las instituciones más alejadas en este caso. Otra, digamos, parte fundamental en esto es justamente las municipalidades, los alcaldes, quienes deben ser los gestores también de estos programas de lectura y de implementación de las bibliotecas populares, que muchos funcionan sí, en las zonas alejadas del país, ¿no? Hay muchas bibliotecas que también de una otra manera coadyuvan a ello, ¿no? Así es. Sin embargo, hay muchos de que lamentablemente, ¿no? Vemos solamente la parte más material, digamos, hacer las obras y quedar con el recuerdo de esas obras, pero cuando vamos a la parte de la artística, cultural, literaria, como que dejamos de lado porque sus, digamos, consecuencias útiles no se ve en ese corto plazo, sino es un largo plazo y que es trabajo duro y de colaboración de todos. Dentro de esa experiencia, ¿cuál es la mejor edad para que lograr que el niño, el adolescente pueda cultivar el hábito por la lectura y adicionalmente ingresar al mundo de la literatura? Creo que es fundamental ahora que, por ejemplo, se están implementando las jornadas escolares completas en los colegios, de formar talleres. Los talleres deben ser, digamos, casi obligatorio en los colegios. No solamente jornada completa, sino creo que en todos, ¿no? Hay horas adicionales en los colegios de que podemos de repente en ese momento ir implementando para que los chicos tengan espacios para desarrollar, no solamente en cuanto a talleres literarios, sino en cualquier otro taller que ellos quieran. Taller de teatro, taller de declamación, taller de otras artes. Creo que es fundamental y muy poco lo estamos haciendo. Tal vez también porque falta más empeño y más dedicación de los docentes. O no estamos preparados todavía. De repente queremos implementar tal taller, pero no contamos con los docentes, digamos, que puedan dictar o que puedan llevar estos talleres. Bien, yo le agradezco, profesor Edgar Jaime Guadalupe Lobato, y felicitarlo en realidad, ¿no? Porque nos ha contado su experiencia, pero también, digamos, esa labor de apostolado que realizan los docentes, ¿no? Usted proviene de una localidad que pertenece a Chachapoya, ¿no? Al departamento de Amazonas.
conoce exactamente cómo se va forjando justamente el nivel educativo en las zonas rurales y tiene un doble mérito en realidad. Ahora se encuentra en la capital, ¿no? Pero además, ¿no? En mérito de ese esfuerzo, en mérito de ese tesón, ¿no? Y además veo que usted tiene una profunda capacidad para la producción literaria, ¿no? Son 2 obras que producido hasta el momento. Sí, el 2014 fue un año muy grato como el 2018. Ya. Tuve ya un conjunto de Todos son libros de cuentos. Sí, tuve un conjunto ya de cuentos y que fue separándole, un conjunto envié a la derrama magisterial al premio y otro publiqué. Sí, hay otros proyectos más que estamos trabajando, pero todavía hay que ir de poco a poco. Siga adelante, profesor, en realidad. Da mucho gusto ver, ¿no?, que en medio de toda esta vorágine política del país hay cosas interesantes, rescatables y que son ejemplares, ¿no? Como es el caso de la labor que usted desarrolla, ¿no? Pero además, ¿no?, de toda esta creación, de toda esta producción literaria que usted hace y que se vuelca en favor de los estudiantes. Muy agradecido por acompañarnos en esta oportunidad a través de RCR. Gracias a ustedes nuevamente. Para mí es fundamental estos espacios porque me permiten no solamente dar a conocer lo que yo voy produciendo, sino también compartir ciertas experiencias que eso pueden ayudar también a que los chicos vayan mejorando y vayan siendo no solamente mejores estudiantes, sino mejores ciudadanos, que es lo que nosotros queremos. Con seguridad que así será. Estuvo con nosotros el profesor Edgar Jaime Guadalupe Lobato, ¿no? Recientemente fue galardonado con el Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez, ¿no?, que entrega anualmente la derrama magisterial en la categoría literatura. Nos acompañó en esta parte del programa. RCR, la red que comunica y une al Perú.